Otro de los esfuerzos que en sí representan un gran interés para lo que es la física 1 constituye el esfuerzo de flexión. El esfuerzo de flexión ocurre, como ustedes ven en la pantalla, en donde un elemento sólido o barra se encuentra apoyada entre sus extremos por estos dos apoyos que se observan aquí, que son estos dos triángulos, en donde además de ello la pieza, o lo que comúnmente se lo denomina la probeta sólida, recibe una fuerza que es perpendicular al eje de simetría de la pieza. Ante esta acción se van a observar dos variaciones en su longitud, una que tiene que ver con L1, en la cual estoy señalándolo aquí, y una que tiene que ver con L2, que son deformaciones laterales, tanto lateral derecho como lateral izquierdo, que lo vamos a simbolizar como L2. Por lo tanto, ante estas variaciones de longitud que experimenta esta probeta, podemos decir de que el esfuerzo de flexión por ecuación general es igual a la fuerza respecto al área donde actúa. El área donde actúa es el área superior de este sólido, de esta barra sólida que tenemos ubicado aquí de color celeste. Las variaciones de longitud vendrán dadas justamente por esta expresión matemática en la que vincula L1 respecto de L2. Por lo tanto, va a existir un módulo de Young, un módulo de deformación elástica justamente, y que va a consistir en encontrar la relación que existe entre el esfuerzo que recibe esta pieza por flexión y la deformación unitaria que experimenta esta pieza. Esta es la típica situación en donde, por ejemplo, un elemento horizontal que en construcción recibe el nombre de viga se encuentra apoyada entre estos dos puntos que podrían llegar a ser columnas, y que, producto justamente de su propio peso, inclusive, toda viga tiende a experimentar deformaciones según L1 y L2. Otro de los esfuerzos que resulta muy importante conocer es el esfuerzo de cizalla. El esfuerzo de cizalla tiene que ver justamente con la presencia de fuerzas que actúan, pero esta vez lo hacen de una manera tangencial al área en donde actúan. Como se puede observar aquí, esta pieza sólida de color verde recibe la acción de una fuerza en la parte superior y otra fuerza en la parte inferior. Fíjense que cada una de ellas actúan de manera tangencial al área del sólido. De esta manera podemos llegar a decir que el esfuerzo de corte, o el esfuerzo de cizalla también como se lo denomina, es la relación que existe entre la fuerza tangencial y el área del sólido donde actúa. Se van a provocar deformaciones que tienen que ver con una deformación lateral llamada L1 y una modificación en la altura de la pieza llamada L2. Esta deformación, vamos a llamarla como deformación unitaria, va a ser la relación entre L1 y L2. De esta manera va a surgir el módulo de elasticidad, también llamado módulo de Young, en este caso módulo de elasticidad para el esfuerzo de corte, y que experimenta justamente la variación entre el esfuerzo de corte y la deformación unitaria. Generalmente estamos hablando de un esfuerzo ampliamente utilizado dentro de lo que es operaciones de la ingeniería, y que generalmente no solamente estamos hablando de piezas sólidas, sino también en distintos apuntos, como por ejemplo en el próximo tema que vamos a desarrollar en la física, tiene lugar justamente cuando estamos hablando de fluidos o desplazamiento de fluidos. El esfuerzo de corte, entonces, es la relación que existe entre la fuerza tangencial que actúa respecto de un área de ese elemento material que estamos hablando. Otro de los esfuerzos que revisten gran importancia es el esfuerzo de torsión. El esfuerzo de torsión es aquel en el que una pieza sólida, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla,
se encuentra empotrado en la parte inferior, es decir, se encuentra sujeto, fijo en la parte inferior, en tanto que en la parte superior actúan un par de fuerzas, como comúnmente se lo denomina en física. A este par de fuerzas se lo denomina cupla. Estas son dos fuerzas paralelas, separadas a una cierta distancia d, que actúan justamente en distinto sentido y en igual intensidad. La acción de esta cupla de fuerzas genera un momento, es decir, una rotación, como se puede observar aquí en la figura. El momento que va a generar esta cupla va a ser igual a fuerza por distancia. Y el esfuerzo de torsión va a ser la relación entre el valor de la fuerza y el área del sólido donde actúa, que vendría a estar representado por esta sección de sólido. A su vez, el esfuerzo de torsión va a tener un módulo de elasticidad, que va a ser la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria que experimenta este sólido luego de haber recibido este par de fuerzas. Otro de los esfuerzos que participan y que resultan de interés para la física es el esfuerzo de pandeo. El esfuerzo de pandeo es aquel que tiene lugar justamente cuando una fuerza actúa sobre un sólido, existiendo este sólido la particularidad de la siguiente situación. En ambos casos, el sólido, fíjense, se encuentra empotrado en la parte inferior, es decir, sujeto a cualquier posibilidad de movimiento. No existe posibilidad de que en la parte inferior este sólido se pueda mover. Tiene todos sus grados de libertad anulados, pero en la parte superior fíjense que puede existir esta posibilidad. En la figura de la derecha fíjense que existe amplia libertad para que este sólido pueda desplazarse lateralmente o hacia adelante y hacia atrás. En tanto que en la figura de la izquierda fíjense que se encuentra apoyado en ambos puntos laterales por estas dos piezas que ustedes observan aquí. De esta manera, acá se le quita grados de libertad en este punto a este sólido, por lo tanto, de tal manera que al recibir la acción de esta fuerza que tiene la misma dirección que el eje de simetría, tanto para un caso como para el otro caso, las deformaciones van a ser diferentes. Fíjense, la fuerza actúa de manera longitudinal al eje de simetría y observamos que para el caso de la figura izquierda se observa una deformación lateral experimentada justamente por esta longitud L. En tanto que en la pieza de la derecha, al experimentar justamente esta fuerza longitudinal según el eje de simetría de la pieza se desplaza en la parte superior lateralmente hacia la derecha o hacia la izquierda, como vemos ustedes aquí, a través de esta variación de longitud L. Eso va a dar origen al esfuerzo por pandeo, a una deformación unitaria y finalmente al módulo de elasticidad. El típico caso del esfuerzo de pandeo es el que ocurre cada vez que nosotros observamos, por ejemplo, en la vía pública o bien al costado de aquellas rutas nacionales en provinciales en donde las columnas de la red de distribución eléctrica observan de que al recibir el peso justamente de esos cables, estas columnas representarían justamente esas torres de distribución, siendo el esfuerzo de pandeo el que podrá estar presente en cada una de esas columnas de distribución eléctrica. Por último, el esfuerzo que vamos a analizar es el llamado esfuerzo de volumen. El esfuerzo de volumen es aquel entonces en donde una pieza, como ven ustedes acá, volumétrica, que presenta un volumen inicial, recibe la acción en cada una de sus caras, la acción de fuerzas de dirección perpendicular al área de cada una de las caras del volumen. Como consecuencia de la acción de esta fuerza, se ve reducido justamente el volumen hasta un volumen final menor que el volumen inicial, como ven ustedes aquí.
Esta figura que observan aquí a la derecha representaría el volumen final al que va a tener justamente, o la que será la consecuencia de haber actuado este conjunto de fuerzas sobre este volumen inicial. Esto se da muchísimo en los elementos líquidos, en los elementos que se encuentran en el estado de agregación líquido. La fuerza que actúa sobre cada una de las áreas se dice que genera una presión, a diferencia de lo que anteriormente hablábamos con el nombre de esfuerzo. Esta presión entonces es, desde el punto de vista matemático, representa la misma expresión justamente que el esfuerzo, con la única diferencia que recibe el nombre de presión por tratarse de líquidos. Cuando se tratase de un sistema material sólido, esta relación entre fuerza y área recibe el nombre de esfuerzo. Por supuesto que va a experimentar este sistema material una deformación unitaria que vendrá dada por la expresión matemática entre la variación del volumen y el volumen inicial que tenía la pieza. Y el módulo de elasticidad que va a tener justamente este elemento líquido va a ser la relación entre la presión, que constituye este numerador, y la deformación unitaria que experimenta este líquido. De esta manera, justamente damos por concluido el tema número 9 para las carreras que aparecen en la pantalla y la segunda parte del tema número 4 para las carreras de zootecnista y agronomía.